Un millonario se burló de un simple conductor en plena calle, filmó todo para sus redes sociales y se rió de la situación como si se tratara de un entretenimiento barato más. Lo que no sabía era que aquel conductor guardaba un secreto que convertiría su arrogancia en su peor pesadilla. «Mira a este tipo conduciendo esta chatarra. Apuesto a que ni siquiera puede pagar el seguro», gritó Richard Castellano desde su Ferrari convertible rojo, bloqueando a propósito la entrada al garaje de un edificio de oficinas en el centro de Manhattan. Su teléfono celular estaba perfectamente colocado en el estrado, transmitiendo todo en vivo a sus 2 millones de seguidores de Instagram. Marcus Thompson, de 41 años, conductor de viajes privados durante 3 años, simplemente miraba en silencio a través del parabrisas empañado de su Honda Civic 2008. Sus manos agarraron con fuerza el volante, pero su rostro permaneció absolutamente tranquilo, una expresión que cualquier persona observadora reconocería como peligrosa. «Oye, amigo, estoy hablando contigo». Richard salió del coche con gafas de sol Gucci y un traje que costaba más de lo que Marcus ganaba en 6 meses. «¿Cuánto tiempo vas a permanecer ahí, molestando a la gente importante? Dentro de 5 minutos habrá una reunión de negocios y estás bloqueando la entrada». Lo irónico fue que Richard estaba completamente frente al garaje, mientras que Marcus simplemente esperaba un espacio libre para estacionar y recoger a su pasajero. Pero para los millones de personas que vieron la transmisión en vivo, la narrativa de Richard funcionó perfectamente. El millonario ocupado fue obstaculizado por un conductor incompetente. «Lo siento, señor», respondió Marcus en voz baja y controlada. «Solo estoy esperando que mi cliente salga del edificio». «¿Tu cliente?». Richard se rió a carcajadas, acercando el celular a su rostro. «Chicos, ¿ven esto? Este tipo cree que tiene clientes. Amigo, tú tienes carreras. Los clientes son lo que tienen las personas exitosas como yo». Los comentarios en la transmisión en vivo estallaron. «Mándalo fuera de allí, Richard. Este pobre hombre ni siquiera debería estar en esta zona. Llame a la policía». Marco respiró hondo. Esta no era la primera vez que se enfrentaba a la humillación en las calles de Nueva York. Hace 3 años, su vida era completamente diferente, pero había aprendido algo valioso durante su caída: paciencia estratégica. «Saldré en 1 minuto», dijo Marcus, manteniendo el tono respetuoso que hizo que Richard se sintiera aún más poderoso. «¿1 minuto?» Richard se rió sarcásticamente. «¿Sabes cuánto gano por minuto? Más de lo que tú ganas en toda una semana conduciendo esta maldita cosa». Golpeó el capó del Civic haciendo un ruido fuerte que resonó en la calle. «Ahora sal de aquí antes de que llame al administrador del edificio y te prohíba trabajar en esta área». En ese momento, algo cambió en los ojos de Marcus. No fue ira, no fue miedo, fue reconocimiento. Miró directamente a Richard, estudiando cada detalle de ese rostro arrogante. Y entonces, por primera vez, una pequeña sonrisa apareció en la comisura de su boca. «Por supuesto, señor Castellano», dijo Marcus, pronunciando el apellido con una familiaridad que hizo que Richard frunciera el ceño por una fracción de segundo. «Richard Castellano, director ejecutivo de Castellano Investments, ¿correcto?». Richard pareció momentáneamente incómodo. ¿Cómo supo ese conductor al azar quién era? «Obviamente sabes quién soy». Richard rápidamente recuperó su arrogancia. «Todo el mundo me conoce. Ahora aléjate de aquí». Marcus asintió, retrocedió con calma y se alejó. Pero antes de irse por completo, hizo algo inesperado. Sacó su propio teléfono celular y tomó una foto del Ferrari rojo al otro lado de la entrada, bloqueando completamente el acceso. El cartel era perfectamente visible, la fecha y la hora también. Richard ni siquiera se dio cuenta. Ya estaba regresando a su auto, riendo para la cámara. «Chicos, así es como se trata a las personas que no conocen su lugar. Ahora vayamos a esta reunión para cerrar un trato de 50 millones». El vivo finalizó con 847,000 visualizaciones, 12,000 comentarios y más de 200,000 me gusta. Richard Castellano estaba en su apogeo. Su negocio prosperaba, su influencia crecía y acababa de humillar públicamente a otro perdedor para entretener a sus seguidores. Lo que Richard no podía ver a través de su ciega arrogancia era que Marcus Thompson no era solo un conductor de transporte, y esa foto que había tomado no era una foto cualquiera. Marcus condujo 3 cuadras y se detuvo en un estacionamiento vacío. Sus manos temblaron levemente, no por miedo o humillación, sino por algo mucho más intenso. Miró la foto en su teléfono y luego abrió una carpeta antigua en su correo electrónico. Había documentos que había estado recopilando durante más de 2 años. Documentos sobre Castellano Investments,
sobre dudosos esquemas fiscales, sobre inversores engañados, y ahora tenía algo aún mejor, prueba pública de la verdadera personalidad de Richard Castellano. Marcos cerró los ojos y pensó en la ironía de la situación. Richard acababa de filmar su propia arrogancia, su propia crueldad, su propio desprecio por las personas que consideraba inferiores, y había compartido todo esto con 2 millones de testigos. Gracias, Richard, murmuró Marcus para sí mismo, con una sonrisa genuina apareciendo en su rostro por primera vez en semanas. Me diste exactamente lo que necesitaba. En ese viejo Honda Civic, en un estacionamiento olvidado de Manhattan, un plan que había sido cuidadosamente elaborado durante años, finalmente encontró su pieza final. La arrogancia de un millonario acababa de convertirse en el arma de su propia destrucción. Si sientes que esta historia apenas comienza a revelar algo mucho más grande, asegúrate de suscribirte al canal, porque lo que Richard hizo ese día no fue solo humillar a un conductor, fue encender la mecha de una bomba que él mismo había construido, sin saber que Marcus Thompson tenía todas las herramientas necesarias para hacerla explotar en el momento adecuado. En los 3 días posteriores al incidente, la vida de Richard Castellano se volvió aún más espectacular. Su directo humillando a Marcus se volvió completamente viral, no solo entre sus seguidores, sino también en varios canales de multimillonarios de Instagram y páginas de mentalidad de éxito. Los comentarios fueron exactamente lo que esperaba: admiración por su actitud alfa y desprecio por su conductor fallido. 340,000 seguidores más esta semana. Lo celebró Richard durante la cena en el restaurante más caro de Manhattan, su asistente personal, Derek, anotando todo en una tableta. Ese video era oro puro. A la gente le encanta ver a alguien que no tiene miedo de decir la verdad. Su novia, Isabel, una modelo e influencer con 800,000 seguidores, estuvo de acuerdo con entusiasmo. Deberías hacer más de esto, amor. Enfrentarte a la gente común. Es auténtico. Es real. Real. Era una palabra interesante viniendo de alguien cuyo rostro tenía más botox que expresiones genuinas. Pero a Richard no le importaba. Todo estaba contento. Todo fue compromiso. Todo era dinero. Lo que Richard no sabía era que Marcus Thompson lo había visto en vivo al menos 20 veces, no por masoquismo o ira descontrolada, sino con la meticulosa atención de un estratega que estudia cada movimiento de su oponente. Tomó notas, capturas de pantalla capturadas. Guardó todos los comentarios de apoyo que a Richard le habían gustado personalmente, especialmente los crueles y llenos de prejuicios. Marcus todavía trabajaba como conductor de aplicaciones, pero esa era solo su ocupación visible. Su verdadera profesión, la que había perdido hacía 3 años, era bastante diferente e infinitamente más peligroso para gente como Richard Castellano. ¿Viste las noticias?, preguntó Sarah Chen, al encontrarse con Marcus en un pequeño café del Bronx el jueves por la mañana. Era abogada, especializada en fraude financiero, y una de las pocas personas que conocía la verdadera historia de Marcus. ¿Acerca de que Castellano Investments rompió el récord de inversión el último trimestre? Marcus tomó un sorbo de café barato. Mira, es interesante cómo los números siempre parecen mejores que la realidad, ¿no? Sarah abrió su computadora portátil y habló en voz baja. Pude obtener acceso a los registros públicos que usted solicitó. Las transacciones de su compañía durante los últimos 18 meses muestran un patrón creativo. Marcus examinó los documentos con ojos que ya habían analizado miles de estados financieros similares, fondos fantasmas, inversores ficticios, esquema Ponzi clásico disfrazado de gestión de capital agresiva. Exactamente. Sarah se mordió el labio preocupada. Marcus, si vas a hacer lo que estoy pensando, debes tener cuidado. La familia Castellano tiene profundas conexiones políticas. Su abuelo prácticamente construyó la mitad de Wall Street. Lo sé. Marcus cerró la computadora portátil suavemente. Por eso necesito algo más que números. Necesito que se exponga por completo. Necesito que su arrogancia hable más fuerte que su cautela. Mientras tanto, Richard estaba en su oficina en el piso 47 de un rascacielos del Midtown, completamente ajeno a la tormenta que se avecinaba. Su última obsesión fue expandir su marca personal. Acababa de contratar a todo un equipo de producción de contenido para crear videos diarios sobre su estilo de vida exitoso. Necesitamos momentos más auténticos, sugirió Derek durante la reunión de estrategia. Como el del conductor. A la gente le encantó la energía. Trato hecho, sonrió Richard, imaginando ya las posibilidades. Voy a empezar a filmar más reuniones como esta, mostrando cómo piensan y actúan los ganadores reales.
Sacó su celular y abrió Instagram, publicando una foto de su oficina con una vista panorámica de Manhattan. El pie de foto era característicamente modesto. Mientras algunos se quejan del lunes, otros construyen imperios. ¿Cuál eres tú? Menta Benz Dora, sin excusas, riqueza real. De lo que Richard no se dio cuenta fue que entre sus 2,4 millones de seguidores había una nueva cuenta, creada hace apenas 4 días, sin publicaciones y sin foto de perfil. El nombre de usuario era genérico, NYC Driver 2024. A esta cuenta le había gustado la foto, había guardado la foto, y, lo más importante, comencé a seguir a todas las personas que Richard seguía, a todas las empresas con las que hacía negocios, a todos los inversores que comentaban sus publicaciones. Marcus estaba mapeando el imperio de Richard con la precisión de un arquitecto que estudia una estructura, antes de señalar exactamente dónde colocar los explosivos. El viernes, Richard decidió hacer otro concierto, esta vez en el estacionamiento de un centro comercial de lujo. Chicos, miren esta belleza que acabo de comprar. Filmó un Lamborghini negro recién comprado, acariciando el capó como si fuera un trofeo. Pago en efectivo, $780,000. Porque cuando trabajas duro y eres inteligente con el dinero, puedes tener estas cosas. Trabaja duro. Marcus casi se rió cuando vio la transmisión en vivo esa misma noche. Richard Castellano nunca había trabajado honestamente un solo día en su vida. Había heredado la empresa de su padre a la edad de 28 años y ya contaba con una base de clientes establecida y conexiones seguras. Todo lo que había construido era una fachada de Instagram sobre una base podrida de dinero familiar y planes cada vez más arriesgados. Sabes que esto podría llevar meses, ¿verdad? Sara llamó tarde en la noche, con genuina preocupación en su voz. Y sabes que puede demandarte por difamación, acoso, lo que sea que se les ocurra a sus costosos abogados. No van a inventar nada, respondió Marcus con calma, mirando por la ventana de su pequeño apartamento en Queens, tan diferente de las vistas de Manhattan de las que Richard alardeaba a diario, porque cada palabra que diga será verificable, cada acusación que haga tendrá documentación, y cuando termine, Sara, Richard Castellano ni siquiera tendrá dinero para contratar un abogado defensor público. El sábado sucedió algo inesperado. Richard publicó un nuevo live en el mismo lugar donde había humillado a Marcus una semana antes. Chicos, estoy aquí otra vez donde conocí a ese patético conductor la semana pasada. Alguien me envió un mensaje de texto diciendo que todavía trabaja en ese campo. Richard se rió, girando la cámara para mostrar la entrada del garaje. ¿Te imaginas ser un fracaso tal que regresas al lugar donde fuiste humillado públicamente? Pero esta vez, algo fue diferente. En realidad, Marcus estaba allí, no por casualidad, sino porque había planeado estar allí. Su Honda Civic estaba estacionado perfectamente dentro de las filas, esperando a un pasajero que sabía que llegaría en exactamente 15 minutos. Richard vio el coche, y sus ojos brillaron con picardía. No lo creo. Él está aquí. Chicos, van a ver esto en vivo. Caminó hacia el Civic, su cámara ya en posición. Marcus salió del auto tranquilamente, sosteniendo su teléfono celular. Esta vez no parecía nervioso ni intimidado. Había algo diferente en su postura, una tranquila confianza que hizo que Richard dudara por una fracción de segundo. ¿Te acuerdas de mí? Richard recuperó su arrogancia rápidamente y acercó la cámara. Por supuesto, señor Castellano, respondió Marcus con una pequeña sonrisa. ¿Cómo podría olvidarlo? Veo que todavía conduzco esa vieja lata. ¿Aún no tienes un trabajo real? Marcus ladeó levemente la cabeza, como si considerara la pregunta con genuino cuidado. De hecho, he estado haciendo un trabajo paralelo interesante, análisis de datos, consultoría financiera, ya sabes, usando mi experiencia previa. Algo en esa frase hizo que Richard frunciera el ceño. ¿Experiencia previa? Ah, sí. Marcus mantuvo su tono casual, casi desinteresado. Antes de trabajar para aplicaciones tenía otra profesión, pero eso fue hace unos años. Las cosas cambian, ¿verdad? Richard se rió, pero ahora había una nota de incertidumbre. Por supuesto que cambian. Algunas personas suben, se señaló a sí mismo, y otras bajan, señaló a Marcus. Es cierto, estuvo de acuerdo Marcus. Sus ojos se encontraron directamente con la cámara de Richard, y por extensión, con las miles de personas que miraban en vivo. ¿Pero sabe qué tienen de interesante las caídas, señor Castellano? A veces te enseñan a reconocer cuando otras personas están a punto de caer, y cuanto más alto estés, más fuerte será la caída. Había algo inquietante en esas palabras, algo que hizo que el chat en vivo explotara con comentarios confusos.
Richard se rió nerviosamente sin saber exactamente cómo responder. De todos modos, tengo que irme. Mi pasajero está llegando. Marcus regresó a su auto, pero antes de entrar, se dio la vuelta una vez más. Ah, ¿y el señor Castellano? Gracias por los vídeos. Fueron muy esclarecedores. Estoy seguro de que mucha gente los encontrará útiles pronto. Se subió al coche y se alejó, dejando a Richard allí de pie, sintiéndose extrañamente incómodo por primera vez. En años. «¿Qué tipo más raro?», comentó Richard a la cámara, tratando de recuperar el control de la narrativa. Hablar con acertijos como un filósofo. Eso es lo que sucede cuando fracasas en la vida. Empiezas a decir tonterías para sentirte importante. Pero mientras el concierto continuaba, Richard no pudo deshacerse de ese sentimiento incómodo. Había algo en la calma de Marcus, la forma en que había mirado directamente a la cámara, que parecía menos una rendición y más como cálculo. Esa noche, Marcus le envió un correo electrónico a Sarah con solo 3 palabras. Comenzó la fase 2. Lo que Richard no sabía, lo que su arrogancia le impedía ver, era que cada encuentro grabado en vídeo, cada comentario cruel, cada muestra pública de desprecio, estaba siendo cuidadosamente catalogado. Marcus no solo estaba recopilando pruebas de la crueldad de Richard, estaba construyendo un perfil psicológico completo, estaba mapeando patrones, estaba esperando el momento exacto en el que el exceso de confianza de Richard se convirtiera en su mayor error, y ese momento estaba llegando más rápido de lo que nadie hubiera imaginado, porque la verdadera diferencia entre Marcus Thompson y Richard Castellano no era el dinero, el estatus o los seguidores en las redes sociales. Era que Marcus sabía exactamente quién era Richard, pero Richard no tenía idea de con quién estaba tratando realmente. La próxima transmisión en vivo de Richard sería dentro de una semana, durante un evento benéfico que su empresa patrocinaba anualmente, un evento en el que le encantaba presumir como un filántropo generoso, un evento donde estarían presentes 300 miembros de la élite de Nueva York, un evento donde estarían filmando cámaras de medios de comunicación reales, un evento que Marcus ya había marcado en su calendario con un solo comentario: el momento perfecto. Marcus Thompson no era solo un conductor de transporte con un pasado misterioso. Fue un exauditor financiero forense, uno de los mejores que jamás haya trabajado para la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Hace 3 años, su carrera terminó abruptamente cuando expuso irregularidades en una investigación que involucraba a poderosas familias de Wall Street. Las represalias fueron rápidas y brutales: difamación profesional, demandas costosas y una lista negra silenciosa que le impedía trabajar en cualquier parte del sector financiero. Lo que Richard Castellano no sabía, lo que su arrogancia le impedía descubrir, era que Marcus nunca había dejado de investigar. Simplemente cambió su estrategia. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Sarah Chen el lunes siguiente, al encontrarse con Marcus en una pequeña oficina que alquilaba tranquilamente en Queens. El escritorio estaba cubierto de documentos impresos. Las computadoras portátiles abiertas mostraban complejas hojas de cálculo, y una pared entera estaba dedicada a un mapa de conexiones entre empresas, personas y transacciones sospechosas. Sí, Marcus señaló una serie de transacciones resaltadas en rojo. Castellano Investments está operando un esquema Ponzi clásico, disfrazado de fondo de alto rendimiento. Pagan los rendimientos de los antiguos inversores con el dinero de los nuevos inversores. Los estados financieros públicos muestran ganancias consistentes, pero cuando se cruzan los datos con los registros de transferencias bancarias que obtuve a través de fuentes públicas, los números simplemente no cuadran. Sarah examinó los documentos con ojo experimentado. Eso es suficiente para desencadenar una investigación de la SEC, pero no es suficiente para garantizar una condena. Empresas como Castellano tienen ejércitos de abogados que pueden convertir pruebas circunstanciales en dudas razonables. Lo sé. Marcus sonrió por primera vez en días. Por eso necesitamos algo más. Necesitamos que Richard confiese públicamente, sin darse cuenta de que está confesando. ¿Cómo piensas hacer eso? Marcus sacó su teléfono celular y abrió el Instagram de Richard. Es adicto a la validación en línea. Cada decisión importante de su vida está documentada y compartida. No puede resistirse a mostrar su éxito al mundo. Esa es su mayor debilidad. Durante la semana siguiente, Marcus puso en marcha la fase más delicada de su plan. Creó una identidad falsa en las redes sociales, no como individuo, sino como un sitio web de noticias financieras llamado Wall Street Insider Reports. El sitio parecía profesional, con artículos reales sobre inversiones y análisis de mercado.
pero su verdadero propósito era otro. Marcus comenzó a publicar artículos sutilmente elogiosos sobre jóvenes inversores disruptivos que estaban perturbando el mercado con estrategias agresivas. Cada artículo mencionaba brevemente a Castellano Investments como un ejemplo de una nueva generación de gestión de capital. Eran menciones pequeñas, casi insignificantes, exactamente el tipo de cosas que alimentarían el ego de Richard sin levantar sospechas. Funcionó mejor de lo que Marcus esperaba. En menos de 4 días, Richard había compartido de 2 de los artículos en sus redes sociales, agregando comentarios como «Por fin alguien de los medios financieros que entiende la innovación» y «Así es como los verdaderos ganadores piensan diferente». «Está mordiendo el anzuelo», comentó Sara, observando cómo se desarrollaba todo desde su oficina improvisada. «¿Pero a dónde vas con esto?» «Paciencia», continuó Marcus escribiendo. «Primero, establecemos credibilidad. Luego, hacemos las preguntas correctas». Mientras tanto, la vida de Richard continuó su trayectoria ascendente. Acababa de cerrar un trato con un grupo de inversores de Oriente Medio, $80 millones en nuevo capital para expandir las operaciones. Sus seguidores en las redes sociales ahora superaron los 2,8 millones. Fue invitado a podcasts de negocios, paneles de discusión universitarios y eventos de networking de élite, pero comenzaron a aparecer grietas en la fachada perfecta, pequeños, casi imperceptibles, pero presentes. «Richard, tenemos que hablar de los números del tercer trimestre», intentó abordar el tema con delicadeza Derek, su asistente, durante una reunión el jueves. Algunos de los inversores más antiguos se hacen preguntas sobre los rendimientos prometidos frente a los rendimientos reales. «Acéptalo». Richard descartó la preocupación con un gesto de la mano. «Muéstreles las proyecciones para el próximo trimestre. Cuando cerremos el acuerdo con los saudíes todas las cifras se ajustarán. Pero Richard, si piden una auditoría independiente, no van a preguntar», interrumpió Richard, su voz adquiriendo un tono peligroso, «porque estarán demasiado ocupados contando el dinero que vamos a ganar juntos. Ahora ve a hacer tu trabajo y deja de llenarme de paranoia». Derek salió de la oficina con una expresión preocupada que no pasó desapercibida para Marcus, quien había pasado semanas estudiando a cada persona que orbitaba el mundo de Richard. Derek Williams era el eslabón débil, leal, pero cada vez más incómodo con las prácticas cuestionables que presenciaba a diario. Por eso Marcus hizo algo inesperado. Le envió un correo electrónico anónimo a Derek. Ni una amenaza ni una acusación, solo un enlace a un artículo sobre asistentes ejecutivos que habían sido procesados penalmente por complicidad en fraude corporativo, incluso cuando no tenían pleno conocimiento de los planes. «¿Crees que esto funcionará?», Sara preguntó dubitativa. «Derek no es un criminal», explicó Marcus con calma. «Es un joven ambicioso que fue seducido por el glamour de trabajar para alguien rico y famoso, pero tiene conciencia, y una conciencia culpable busca redención». 2 días después, Marcus recibió una respuesta, no directamente de Derek, sino a través de una cuenta de correo electrónico desechable. «Necesito hablar con alguien. No puedo soportarlo más». El encuentro tuvo lugar en un discreto café de Brooklyn, alejado de los círculos sociales de Richard. Derek llegó luciendo 10 años mayor que sus 26 años, con círculos oscuros bajo los ojos, y las manos temblando levemente mientras sostenía su taza de café. «No sé quién eres», comenzó Derek con voz baja y tensa, «y probablemente sea lo mejor, pero si está investigando Castellano Investments, necesita saber algunas cosas». Marcus permaneció en silencio, dejando hablar a Derek. «Richard tiene 2 juegos de libros, uno para inversores y reguladores, el otro real. Transfiere dinero entre cuentas extraterritoriales utilizando empresas fantasma registradas en las Islas Caimán. Cuando los inversores solicitan reembolsos, paga con dinero nuevo que ingresa. El fondo no ha obtenido ganancias reales en 18 meses. ¿Tienes pruebas de esto?», preguntó Marco en voz baja. Derek vaciló, y luego sacó una unidad flash de su bolsillo. Copias de correos electrónicos, hojas de cálculo internas, registros de transacciones. Todo lo que logré guardar antes de sentirme demasiado culpable para continuar. «Yo no quiero ir a prisión por su culpa». Marcus tomó la unidad flash con reverente cuidado. «Estás haciendo lo correcto. Esto de aquí puede protegerte cuando todo llegue a un punto crítico». «¿Cuándo? ¿Quieres decir si...?» «No». Marcus miró directamente a los ojos del joven. «¿Cuándo? Richard Castellano caerá, y caerá con fuerza. La única pregunta es si se pondrá del lado de los cómplices o de los testigos de la acusación». Derek asintió lentamente.
un peso visible levantándose de sus hombros. Hay una cosa más. Richard está planeando una gran presentación en el evento benéfico el próximo viernes. Va a anunciar una asociación revolucionaria, con inversores internacionales. Todo es mentira. El dinero aún no se ha transferido, pero quiere utilizar el anuncio para atraer a más inversores estadounidenses. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Marcus. Perfecto. Durante los días siguientes, Marcus trabajó incansablemente. Sarah ayudó a organizar las pruebas de la unidad Flash en un expediente compacto pero devastador. Se verificó cada transacción fraudulenta. Se catalogó cada correo electrónico comprometedor. Se cotejó cada mentira documentada con las declaraciones públicas de Richard. Pero Marcus sabía que las pruebas por sí solas no eran suficientes. Necesitaba algo más. Algo que convirtiera una investigación financiera en un fenómeno de las redes sociales imposible de ignorar. Fue entonces cuando tuvo la idea más brillante de todo el plan. ¿Vas a ir al evento?, Sarah preguntó el jueves por la noche, el día antes del gran día. No, respondió Marcus, terminando los preparativos finales en su computadora portátil. No necesito estar allí en persona. Richard hará todo el trabajo por mí. No puede resistirse a una cámara. ¿Qué pasa si se da cuenta de que le están tendiendo una trampa? Marcus finalmente miró hacia arriba y había algo allí que Sarah nunca había visto antes. No era ira, no era venganza, era simplemente justicia inevitable. Él no se dará cuenta, porque la trampa más grande ya está tendida desde hace semanas, y Richard Castellano está tan obsesionado con su propia imagen que no puede ver los muros que se cierran a su alrededor. El viernes por la mañana, el sitio web Wall Street Insider Reports publicó un artículo especial, Jóvenes Directores Ejecutivos Revolucionarios, ¿dónde estarán dentro de 5 años? El artículo presentaba a Richard como uno de los inversores de nueva generación más prometedores, e incluía una entrevista por correo electrónico, en la que había respondido, con su ego característico, preguntas sobre sus estrategias de alto riesgo y alta recompensa. Richard compartió el artículo de inmediato y agregó: los principales medios de comunicación por fin reconocen la innovación real. Lea y aprenda cómo construir un imperio moderno. De lo que Richard no se dio cuenta fue que cada respuesta que había dado en la entrevista eran esencialmente admisiones apenas veladas de prácticas financieras cuestionables, expresadas estratégicamente por Marcus, para que parecieran innovación cuando en realidad eran descripciones de fraude. Y ahora, con 2,8 millones de seguidores como testigos, Richard básicamente había confesado públicamente sus crímenes, pensando que estaba celebrando su éxito. Marcus miró su teléfono y vio explotar las notificaciones. El artículo se compartió miles de veces. Richard era tendencia en Twitter. Todo se estaba alineando perfectamente. Fase 3 completa, murmuró Marcus para sí mismo. Ahora viene la parte divertida. Abrió un último archivo en su computadora. Un video de 3 minutos que había producido cuidadosamente durante las últimas 2 semanas. El vídeo comenzaba con una escena de Richard humillando a Marcus en la calle, seguida de otras demostraciones públicas de arrogancia y crueldad que Richard había filmado y compartido con orgullo. Pero luego el video cambió de tono y mostró documentos, gráficos y evidencia financiera, narrados por una voz neutral y profesional, sin emociones, solo hechos concretos. El título del vídeo era simple: La verdad sobre Richard Castellano y Castellano Investments. Una investigación. Marcus tenía el dedo en el botón publicar, pero aún no era el momento. Primero, quería que Richard tuviera su gran momento en el evento benéfico. Quería que subiera al escenario, sonriera a las cámaras, hiciera su grandioso anuncio sobre asociaciones inexistentes y éxito fabricado. Quería que Richard Castellano alcanzara las alturas de su arrogancia, porque Marcus sabía que en la construcción, cuanto más alto se sube, más devastadora es la caída. Y la caída de Richard Castellano sería épica. El teléfono de Marcus sonó. Era un número desconocido. Respondió con cautela. «Marcus Thompson», preguntó una voz femenina profesional. «Soy Jennifer Martínez, investigadora principal de la SEC. Recibimos un expediente anónimo sobre Castellano Investments hace 3 días. Por las marcas de agua digitales ocultas, sabemos que proviene de usted. Necesitamos hablar». Marcos sonrió. Al parecer, su mensaje anónimo a la Comisión de Bolsa y Valores había llegado exactamente al escritorio correcto. «Estaría encantado de cooperar, agente Martínez, pero le sugiero que asista al acto benéfico mañana por la noche. Creo que Richard Castellano le dará exactamente lo que necesita para abrir una investigación pública formal». Hubo una pausa al otro lado.
¿Preparó algo, señor Thompson? Y Marcus fingió inocencia. Solo soy un conductor de transporte privado que fue humillado públicamente por un millonario arrogante. Lo único que he reunido es una investigación meticulosa sobre prácticas financieras cuestionables que, casualmente, son todas de dominio público. Si Richard Castellano decide exponerse públicamente en un evento transmitido en vivo, bueno, eso sería simplemente una consecuencia de sus propias decisiones. ¿No crees? Jennifer Martínez se rió suavemente. Estaremos observando. ¿Y señor Thompson? Gracias por no darse por vencido incluso después de todo lo que le hizo a su carrera. Siempre supimos que tenía razón en esa investigación de hace 3 años. Después de que terminó la llamada, Marcus se permitió un momento de verdadera emoción. 3 años de humillación. 3 años conduciendo un viejo Civic mientras veía prosperar a hombres como Richard Castellano. Rem a través de mentiras y engaños. 3 años de esperar pacientemente el momento adecuado. Y ahora, por fin, había llegado ese momento. Sara entró a la oficina con 2 tazas de café. ¿Estás preparado para esto? Una vez publicado el vídeo, no hay vuelta atrás. Lo sé. Marcus tomó la taza con los ojos fijos en la pantalla de la computadora, donde el video estaba esperando un clic para transmitirse. Richard Castellano ha pasado años construyendo una personalidad de éxito invencible. Mañana por la noche, frente a 300 miembros de la élite de Nueva York y probablemente millones de espectadores en línea, esa personalidad se desmoronará por completo. Y la mejor parte, ni siquiera se dará cuenta hasta que sea demasiado tarde. El cursor se deslizó sobre el botón «Programar publicación». Marcus puso el vídeo al aire exactamente a las 8 p.m. del viernes, 30 minutos antes de que Richard subiera al escenario en el acto benéfico. «La venganza no se trata de ira», dijo Marcus con calma, haciendo clic en el botón. «Se trata de justicia impartida en el momento perfecto, con pruebas irrefutables y consecuencias inevitables. Richard pasó años enseñándome esta lección sin darse cuenta. Ahora es el momento de que él aprenda». La máquina estaba en movimiento, los dominios caían en perfecta secuencia, y Richard Castellano, en el apogeo de su ciega arrogancia, no tenía idea de que en menos de 24 horas, toda su vida sería destruida por lo que más amaba, la atención pública. El evento benéfico de Castellano Investments tuvo lugar en el Grand Ballroom del Hotel Plaza, un salón dorado donde cristales Swarovski colgaban del techo y cada mesa costaba $50,000. 300 personas de la élite neoyorquina paseaban con copas de champán Dom Perignon, mientras los fotógrafos captaban sonrisas perfectamente ensayadas para revistas de sociedad. Richard Castellano estaba en su elemento natural, un traje azul marino de Tom Ford, cabello impecablemente peinado, y la sonrisa confiada de alguien que nunca ha perdido nada importante en su vida. Circuló entre inversores, políticos y celebridades, saludando a cada uno como si fueran viejos amigos cercanos. Dentro de 30 minutos subiré al escenario para hacer un anuncio que revolucionará el mercado financiero, confió Richard a un grupo de inversores potenciales, con el brazo sobre los hombros de Isabel, asociación con un fondo soberano en Oriente Medio. Estamos hablando de 200 millones de capital nuevo. Lo que Richard no sabía era que, en ese mismo momento, su mundo estaba siendo destruido sistemáticamente, no por explosiones dramáticas, sino por el trabajo silencioso y meticuloso de alguien a quien había subestimado por completo. A las 7:58 p.m., 2 minutos antes de que se publicara el video de Marcus, Derek recibió un mensaje en su teléfono celular. «Sal del salón de baile. Ahora, ve al vestíbulo y espera». Derek miró a su alrededor con nerviosismo, vio a Richard riéndose a carcajadas con un grupo de inversores alemanes y abandonó discretamente el evento. No sabía exactamente lo que estaba a punto de suceder, pero sabía lo suficiente como para no querer estar cerca de Richard cuando la bomba estalló. A las 8:00 p.m. en punto, el video se transmitió simultáneamente en 3 plataformas: YouTube, Twitter y un sitio de noticias financieras en el que Marcus se había infiltrado estratégicamente días antes, con información filtrada sobre una importante investigación pendiente. El título era devastadoramente simple: La verdad sobre Richard Castellano, de conductor humillado a fraude millonario al descubierto. El video comenzó con la escena viral de Richard humillando a Marcus en la calle, con su arrogante voz haciendo eco. «Este tipo cree que tiene clientes. Amigo, tú tienes carreras. Los clientes son lo que tienen las personas exitosas como yo». Pero luego, la narrativa cambió por completo. Una voz profesional y neutral comenzó a narrar sobre los documentos que aparecían en la pantalla. A Richard Castellano,
director general de Castellano Investments, le gusta presentarse como un genio financiero, pero los registros públicos cuentan una historia diferente. Surgieron gráficos que mostraban enormes discrepancias entre los rendimientos prometidos y los reales. Los correos electrónicos internos filtrados revelaron conversaciones sobre gestionar las expectativas de los inversores y reasignar fondos entre cuentas para cubrir retiros. Las transacciones bancarias a paraísos fiscales se mostraban con fechas, importes y empresas fantasma claramente identificadas. Y luego vino la parte más devastadora, fragmentos de Richard de su propia vida y entrevistas, y sus palabras comparadas sistemáticamente con la realidad documentada. Nuestro fondo obtuvo un rendimiento del 47% el año pasado, afirmó Richard en una entrevista. La pantalla se dividió mostrando documentos oficiales. Rendimiento real, 12%. Las ganancias reportadas fueron dinero de nuevos inversores. Trabajamos con total transparencia y dentro de todas las regulaciones, había afirmado Richard en otro directo. Aparecieron documentos de la SEC. 3 investigaciones abandonaron debido a la influencia política de la familia Castellano. 4 denuncias formales ignoradas. El vídeo continuó destruyendo directamente cada declaración que Richard había hecho públicamente, pero la guinda del pastel llegó en los 2 últimos minutos. La entrevista que Marcus había realizado a través del sitio web falso Wall Street Insider Reports. ¿No le temen las estrategias agresivas que algunos consideran arriesgadas? La pregunta apareció en la pantalla. La respuesta de Richard, orgullosamente enviada por correo electrónico: innovar significa romper viejas reglas. Si esperas la aprobación de los conservadores, nunca construirás nada grande. A veces, necesitas ser creativo con el capital, mover recursos de maneras no convencionales, hacer que los números funcionen para ti. El narrador del video hizo una pausa. En el lenguaje legal, ser creativo con el capital y hacer que los números funcionen para usted son eufemismos para referirse al fraude financiero. Dentro del gran salón de baile, algo extraordinario empezó a suceder, no instantáneamente, sino como una ola que se forma en el océano antes de estrellarse contra la orilla. Primero fueron los ejecutivos más jóvenes, revisando discretamente sus teléfonos móviles. Entonces los periodistas financieros presentes comenzaron a recibir alertas desde sus redacciones. En cuestión de 5 minutos, prácticamente todos los presentes en la sala estaban viendo el vídeo, que ya acumulaba 200,000 visualizaciones, y crecía exponencialmente. Jennifer Martínez, la investigadora de la SEC, estaba sentada estratégicamente al fondo de la sala con 2 colegas. Miró el vídeo con expresión profesional, pero sus dedos escribían furiosamente en una tableta, preparando ya los documentos para una investigación formal que se anunciaría a la mañana siguiente. Richard todavía no había notado nada. Estaba en el escenario lateral revisando sus notas para el gran discurso, completamente ajeno al pánico silencioso que se extendía por la sala. Señor Castellano, su asistente de eventos, una joven llamada Patricia, se acercó vacilante. Señor, hay una situación. Ahora no, Patricia. Estaré en el escenario en 5 minutos. Señor, es urgente. Hay un vídeo sobre usted, sobre la empresa. ¿Un vídeo? Richard finalmente la miró irritado. ¿Qué vídeo? Patricia mostró su celular con manos temblorosas. Richard tomó el dispositivo y su rostro confiado comenzó a cambiar mientras miraba. Primera confusión, luego incredulidad. Un horror tan puro y absoluto. ¿De dónde vino eso? ¿Quién hizo esto? Su voz se elevó peligrosamente. Está en todas partes, señor. Twitter, YouTube, incluso el Financial Times ha publicado un artículo. Richard corrió hacia el salón principal, su teléfono celular ya en la mano. Pero lo que vio lo hizo detenerse por completo. 300 personas mirándolo con expresiones que iban desde el shock hasta el puro desprecio. Conversaciones silenciosas, miradas acusatorias, teléfonos móviles apuntando en su dirección, ya no para fotografías admiradas, sino como prueba de su presencia en un escándalo. ¡Ricardo! La voz de Isabel rompió el tenso silencio. Caminó rápidamente hacia él. Su rostro era una máscara de furia contenida. ¿Qué diablos es eso? Mis seguidores me están etiquetando en miles de comentarios, diciendo que soy cómplice de fraude. Isabel, ¿puedo explicarte? ¿Explicar? Prácticamente escupió la palabra. Me hiciste parecer un idiota, un cazafortunas que sale con un criminal. Mi carrera terminó gracias a ti. Ella le arrojó su bolso Hermes y salió de la habitación llorando, seguida inmediatamente por 2 periodistas famosos
que ya estaban documentando la ruptura dramática del año. El silencio en el pasillo era ensordecedor. Richard estaba de pie en el centro del mar de miradas críticas, y su traje de $15,000 de repente parecía un traje de preso. Fue entonces cuando vio a Marcus, no en persona, sino en la pantalla gigante que se suponía mostraría la actuación triunfal de Richard. En cambio, mostró una transmisión en vivo de una conferencia de prensa improvisada que tuvo lugar afuera del hotel. Marcus Thompson estaba allí, de pie junto a Sarah Chen, frente a las cámaras de todas las cadenas de noticias importantes. Ya no vestía ropa de conductor de aplicaciones, vestía un traje simple pero profesional, y su postura era la de alguien absolutamente cómodo en el centro de atención. Mi nombre es Marcus Thompson. Hace 3 años trabajé como auditor forense senior en la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Resonó su voz por los parlantes de la sala. Perdí mi carrera tratando de exponer la corrupción en Wall Street. Desde entonces he trabajado como conductor de transporte, pero nunca dejé de investigar. La cámara enfocó su rostro tranquilo y decidido. Richard Castellano me humilló públicamente hace 2 semanas. Lo filmó, se rió de ello y lo compartió con millones de personas. Lo que no sabía es que yo había estado investigando a su empresa durante más de 2 años. Cada insulto, cada muestra de arrogancia, solo me daba más motivación para garantizar que se hiciera justicia. Richard sintió que sus piernas se debilitaban. Ese conductor, ese maldito conductor perdedor, era un ex investigador estadounidense. Segundo, la evidencia que presenté hoy, continuó Marcus en la transmisión, se entregará formalmente a la Comisión de Bolsa y Valores mañana a las 9 a.m. Pero pensé que el señor Castellano y sus inversionistas merecían verla primero. Después de todo, la transparencia es importante, ¿no es así? La pequeña e irónica sonrisa en el rostro de Marcus fue como un cuchillo en el corazón de Richard. La pantalla volvió a cambiar, mostrando al investigador Martínez siendo entrevistado. Confirmamos que se abrirá inmediatamente una investigación formal sobre Castellano Investments. Se están preparando órdenes de congelación de activos. Cualquier inversor preocupado debe comunicarse con nuestra línea directa. Richard intentó hablar, explicar, controlar la narrativa, pero su cerebro simplemente se había congelado. La habitación empezó a girar. Las voces se mezclaron en un ruido incomprensible. ¿Cómo pudiste?, gritó un inversor, avanzando hacia Richard. Puse 20 millones en su empresa. 20 millones. Los guardias de seguridad tuvieron que intervenir cuando otros inversores comenzaron a converger, con sus rostros transformados por la ira y la traición. El fastuoso evento benéfico rápidamente se convirtió en un caos absoluto. Derek observó todo desde el vestíbulo a través de las puertas de cristal. Su expresión era una mezcla de alivio y lástima. Había escapado justo a tiempo. En su bolsillo, su celular vibró con un mensaje de Marcus. Hiciste lo correcto. Tu declaración te protegerá. Gracias. Mientras tanto, Richard finalmente pudo moverse y corrió hacia la parte trasera del hotel en busca de una salida trasera, pero los medios de comunicación ya estaban por todas partes. Cámaras, micrófonos, preguntas gritadas por todos lados. Señor Castellano, ¿es cierto que usted operó un esquema Ponzi? Richard, ¿tienes algún comentario sobre las acusaciones? ¿Cuántos inversores han sido estafados? Logró entrar en su coche, el Ferrari descapotable rojo que había exhibido con tanto orgullo en su vida. Pero cuando puso en marcha el motor, se dio cuenta de algo. No tenía a dónde ir. Seguramente su apartamento estaría rodeado de periodistas. Probablemente su oficina ya estaba siendo sellada por la CC. Sus amigos de la alta sociedad ya estarían bloqueando su número. En cuestión de 2 horas, Richard Castellano había pasado de ser un ícono exitoso a un paria social. Su Instagram, alguna vez glorificado con 2,8 millones de seguidores, ahora era un cementerio de comentarios crueles, memes burlones y personas que exigían su arresto. Y en algún lugar de Queens, en un apartamento anodino, Marcus Thompson apagó la transmisión en vivo y respiró hondo por primera vez en 2 años. Sarah estaba a su lado, sonriendo con lágrimas en los ojos. «Lo hiciste», murmuró. «Realmente lo hizo». Marcus miró su teléfono y vio explotar las notificaciones, ofertas de entrevistas, solicitudes de consultoría, incluso un correo electrónico de la propia CES ofreciéndole recuperar su antiguo puesto con los honores restaurados. Pero lo que más importó fue el mensaje de Jennifer Martínez. «Gracias por no renunciar a la justicia, incluso cuando el sistema los abandonó. Castellano responderá por todo, lo prometo».
Marcus pensó en todas esas veces conduciendo su viejo Honda por las calles de Manhattan, siendo ignorado, irrespetado y tratado como invisible. Pensó en cada insulto de Richard, cada risa arrogante, cada muestra pública de desprecio. Y luego pensó en que, al final, la mayor arma contra la arrogancia no era la ira ni la violencia, era la paciencia, la estrategia y la evidencia irrefutable. ¿Sabes qué es gracioso?, comentó Marcus, con una sonrisa genuina apareciendo en su rostro. Richard pasó 2 años construyendo su personaje invenciblemente exitoso en las redes sociales, y me tomó exactamente una noche destruirlo todo, usando las mismas herramientas que tanto amaba, la atención del público y las cámaras grabando cada segundo. Al otro lado de la ciudad, Richard Castellano estaba sentado solo en su auto estacionado en un lugar oscuro, viendo su mundo desmoronarse en tiempo real en su teléfono celular. Cada actualización era peor que la anterior: cuentas bancarias congeladas, investigaciones penales abiertas, demandas civiles preparadas por inversores enojados. Pero lo que realmente lo destruyó fue cuando encontró, escondido entre miles de comentarios en su última publicación de Instagram, un simple mensaje de una cuenta sin foto de perfil. Era NYC Driver 2024. ¿Recuerdas cuando dijiste que solo tenía carreras, no clientes? Tenías razón, pero he descubierto que a veces la mejor carrera es la que lleva a las personas arrogantes directamente a las consecuencias de sus propias acciones. Disfrute la vista de la caída, señor Castellano. Cuanto más alto esté, más largo será el descenso. Marcus Thompson. Richard cerró los ojos y apoyó la cabeza en el volante. La pregunta que lo atormentaría durante años era simple y brutal. ¿Cómo no se dio cuenta? ¿Cómo fue que su arrogancia lo cegó tanto que no reconoció el peligro hasta que fue demasiado tarde? Pero en el fondo, sabía la respuesta. La gente como él nunca es buena. Sentimiento real en personas como Marcus, hasta que sea demasiado tarde. La ironía final fue casi poética. Richard Castellano había pasado años construyendo un imperio basado en apariencias y mentiras, y solo hizo falta un hombre paciente y decidido, armado con la verdad, para que todo se desmoronara en una sola noche espectacular. 6 meses después de aquella noche catastrófica en el Hotel Plaza, Manhattan se despertó con otro día cualquiera de febrero: cielos grises, viento cortante, gente apresurada en las aceras. Pero para algunos fue un día extraordinario por razones completamente diferentes. Marcus Thompson estacionó su auto frente al edificio de la Comisión de Bolsa y Valores. Ya no era el desgastado Honda Civic, sino un discreto y elegante Tesla Model S. Vestía un traje simple pero profesional, mientras caminaba por los pasillos familiares con una nueva insignia colgando de su cuello: Marcus Thompson, director senior de investigaciones de fraude financiero. Su reincorporación a la SEC se produjo 3 semanas después de la caída de Richard Castellano, acompañada de una disculpa formal del propio director de la comisión y un pago retroactivo por los salarios perdidos durante los 3 años que pasó en el exilio profesional. Pero Marcus había negociado algo aún mejor: total autonomía para elegir sus propios casos y un equipo dedicado a investigaciones a largo plazo. «Buenos días, jefe», lo saludó Sarah Chen en el pasillo. También la habían contratado como asesora jurídica permanente, formando un dúo que ya hacía temblar a Wall Street. Ayer recibimos 47 nuevos informes. Aparentemente, su video inspiró a muchas personas a denunciar finalmente las estafas que han estado presenciando durante años. Marcus sonrió y abrió la puerta de su oficina que daba al Bajo Manhattan. A veces la gente simplemente necesita ver que es posible ganar, Sarah. Que la justicia no es solo un concepto abstracto, sino algo que se puede lograr cuando se tienen pruebas, paciencia y estrategia. En la pared de la oficina, discretamente enmarcada, había una fotografía que había tomado ese fatídico día: el Ferrari rojo de Richard, bloqueando el garaje con la matrícula perfectamente visible. Debajo, un pequeño cartel que dice: «Recuerda, la soberbia siempre deja huellas». Mientras Marcus comenzaba su nueva vida restaurado y empoderado, al otro lado de la ciudad, Richard Castellano se enfrentaba a una realidad brutalmente diferente. La SEC se había apoderado del apartamento de Tribeca. Los Ferrari y Lamborghini fueron subastados para pagar a los acreedores. Sus cuentas bancarias permanecieron congeladas, mientras los investigadores federales rastreaban meticulosamente cada transacción sospechosa durante los últimos 5 años. Castellano Investments se había disuelto oficialmente, con activos distribuidos proporcionalmente entre los inversores engañados,
una recuperación de solo 32 centavos por cada dólar invertido. Richard ahora vivía en un pequeño estudio en Queens, irónicamente a menos de 3 cuadras de donde Marcus había vivido durante sus años como conductor. Trabajó como consultor independiente cuando consiguió trabajo, lo cual era raro considerando que su nombre estaba permanentemente asociado con uno de los mayores escándalos financieros de la década. Su cuenta de Instagram, que alguna vez contaba con orgullo con 2,8 millones de seguidores, había sido eliminada después de que comentarios tóxicos y amenazas hicieran insostenible su existencia en línea. Los intentos de crear nuevos perfiles fueron inmediatamente identificados y expuestos, transformando cada intento de resurgir en una nueva humillación pública. Isabel, su exnovia, había lanzado un podcast llamado Banderas Rojas que Ignoré, donde dedicó 3 episodios completos a detallar las señales de advertencia de su relación con Richard. Cada episodio acumuló millones de descargas y la convirtió en una improbable defensora de las víctimas de relaciones tóxicas con narcisistas. Señor Castellano, la voz del oficial de libertad condicional lo sacó de sus oscuros pensamientos. Su presencia en el tribunal es obligatoria el próximo lunes. Caso civil de inversores número 47 en su contra. Richard asintió mecánicamente. Proceso número 47. Había perdido la cuenta de cuántos quedaban pendientes. Sus abogados, ahora defensores públicos, dado que ya no podía permitirse una representación privada, estimaron que pasaría los próximos 15 años pagando deudas e indemnizaciones. La sentencia penal había sido relativamente leve, 3 años de prisión con posibilidad de libertad condicional, reducida a 18 meses efectivos debido a su forzada cooperación con los investigadores. Pero Richard descubrió rápidamente que el castigo legal no era nada comparado con la prisión social en la que vivía. Dondequiera que iba, había miradas de reconocimiento seguidas de susurros y señalamientos con el dedo. Antiguos amigos cruzaron la calle para evitarlo. Los porteros de edificios donde antes lo habían tratado como a la realeza ahora le impedían entrar. La peor parte fue conocer a Derek, su ex asistente, Stente, hace 3 semanas. Richard había intentado acercarse, tal vez buscando alguna apariencia de lealtad o simpatía, pero Derek se limitó a mirarlo con una expresión de frío desprecio. Me convertiste en cómplice de tus crímenes, Richard. Tuve que contratar a mi propio abogado, enfrentar interrogatorios de la SEC, vivir con el miedo de ser demandado, todo porque fui lo suficientemente ingenuo como para creer que trabajar para ti sería una oportunidad de crecimiento. Derek se giró para irse, pero se detuvo. ¿Sabes lo que es irónico? Marcus Thompson me ofreció un trabajo en su nuevo equipo de investigación. Lo rechacé porque todavía estoy procesando todo lo que pasó, pero al menos vio algo en mí más que un lacayo conveniente. Mientras Richard se hundía cada vez más en su infierno personal y financiero, Marcus literalmente ascendía, tanto profesional como literalmente. Lo habían invitado a hablar en la Columbia Business School sobre ética financiera e investigación de fraude. El auditorio estaba lleno con 400 estudiantes, profesores y profesionales del mercado. La diferencia entre venganza y justicia, explicó Marcus con calma en el escenario, su voz resonando en el salón silencioso, es que la venganza es emocional y destructiva. La justicia es estratégica y constructiva. Cuando Richard Castellano me humilló en esa calle, mi primera reacción fue ira, pero la ira sin estrategia es solo ruido inútil. Avanzó la diapositiva, mostrando el complejo diagrama de flujo que había creado conectando todas las pruebas contra Castellano Investments. Pasé 2 años recopilando datos públicos, cada estado financiero, cada entrevista que dio Richard, cada publicación arrogante en las redes sociales, todo era una pieza del rompecabezas. Y la ironía, cuanto más arrogante se volvía, más pruebas me daba. Un estudiante levantó la mano. Pero señor Thompson, ¿no fue arriesgado esperar tanto? ¿Y si hubiera huido del país o destruido pruebas? Marco sonrió. Excelente pregunta. Esta es la razón por la que la justicia estratégica requiere paciencia disciplinada. Sabía que hombres como Richard Castellano no huyen, sino que se duplican. Su arrogancia es a la vez su fortaleza y su fatal debilidad. Estaba tan convencido de su propia invencibilidad que nunca consideró que alguien como yo, un conductor de transporte al que humilló públicamente, podría ser una amenaza real. Después de la charla, Marcus estuvo rodeado de estudiantes que hacían preguntas, pedían consejos y se tomaban selfies. Una mujer joven, probablemente de unos 20 años, se acercó vacilante. Señor Thompson, soy de una familia de bajos ingresos
y a veces siento que nunca podré competir con personas que tienen conexiones y privilegios. Su historia me da esperanza, pero ¿cómo se mantuvo motivado durante esos 3 años difíciles? Marcus la miró a los ojos con una dulzura que contrastaba con la dureza que había mostrado contra Richard, porque sabía 3 cosas fundamentales. Primero, la verdad siempre vence a las mentiras cuando tienes la paciencia para documentarla adecuadamente. Segundo, la arrogancia siempre comete errores que la humildad detecta. Y tercero, lo más importante, mi valor como ser humano nunca ha sido determinado por la opinión que Richard Castellano tiene sobre mí. Cuando internalizas eso, ninguna humillación tiene poder real sobre ti. Él sonrió. ¿Y sabes qué es gracioso? Richard pasó años tratando de demostrar que era superior. Yo pasé el mismo tiempo simplemente siendo competente y ético. Al final, descubrimos qué estrategia funciona mejor. 3 meses después, Marcus apareció en un artículo de Bloomberg sobre los nuevos guardianes de Wall Street, investigadores que estaban revolucionando la forma en que se detectaba y procesaba el fraude financiero. La foto mostraba a Marcus en su oficina, rodeado de su equipo, todos trabajando en investigaciones que protegerían a millones de inversores cotidianos. Richard vio la historia mientras esperaba el autobús hacia su trabajo temporal, empacar productos en un almacén en Brooklyn, uno de los pocos trabajos que no requería verificaciones exhaustivas de antecedentes. Cerró rápidamente su teléfono celular, sintiendo ese dolor familiar en su pecho, la conciencia brutal de todo lo que había perdido a causa de su propia arrogancia. «Oye, ¿no eres ese tipo de fraude financiero?», preguntó un pasajero del autobús, reconociendo su rostro. Richard no respondió. Simplemente se bajó en la siguiente parada y caminó los 2 kilómetros restantes hasta el trabajo. Incluso el transporte público ya no era un refugio seguro. Esa noche, solo en su pequeño apartamento, Richard hizo algo que no había hecho en meses. Abrió una vieja computadora portátil y escribió el nombre de Marcus Thompson en Google. Página tras página de resultados positivos, premios, reconocimientos, entrevistas, conferencias. Y entonces encontró algo que le hizo detenerse por completo. Era un vídeo de Marcus siendo entrevistado en un podcast popular. El entrevistador hizo la inevitable pregunta: ¿odias a Richard Castellano? Marcus hizo una pausa, reflexionando detenidamente. No, odio lo que él representa: privilegio sin responsabilidad, éxito sin ética, poder sin empatía. Pero odiar a ese hombre sería darle un poder sobre mis emociones que no merece. Richard Castellano fue simplemente una herramienta que el universo usó para enseñarme la lección más importante de mi vida. ¿Qué lección? Que la mejor venganza no es destruir a quienes te hicieron daño, es construir algo tan significativo, tan positivo, tan impactante, que su maldad se vuelva irrelevante. Podría haber gastado mi energía odiando a Richard. En cambio, usé esa energía para proteger a miles de personas de sufrir lo que yo sufrí. Al final, Richard no solo perdió dinero y estatus, perdió la oportunidad de ser alguien que importa, y esa es una pérdida mucho mayor. Richard cerró lentamente la computadora portátil. Por primera vez en meses, se permitió sentir algo más que ira y autocompasión, arrepentimiento genuino. No porque lo atraparon, sino por todas las decisiones que lo llevaron a ese momento. Cada persona a la que había humillado, cada atajo ético que había tomado, cada vez que prefirió la arrogancia a la decencia. 2 años más tarde, Marcus estaba sentado en un café del Bronx cuando recibió un mensaje de texto inesperado. Era de una dirección de correo electrónico desconocida. Señor Thompson, sé que no tengo derecho de contacto, pero tengo que decir, tenía razón en todo. No estoy pidiendo perdón porque no lo merezco. Solo quería que supiera que finalmente lo entiendo. Richard. Marcus leyó el mensaje 2 veces, y luego lo borró sin responder. No por crueldad, sino porque ese capítulo de su vida estaba definitivamente cerrado. Richard Castellano era ahora solo una nota a pie de página, en una historia mucho más amplia, la historia de cómo la justicia estratégica, la paciencia disciplinada y la integridad inquebrantable siempre triunfan sobre la arrogancia y los privilegios poco éticos. Sara entró al café sonriendo. ¿Listo para su reunión con el senador? Quiere que usted testifique sobre la reforma de las leyes de protección a los inversores. Marcus recogió su abrigo. Vamos, tenemos trabajo que hacer. Mientras caminaba por la soleada calle de Nueva York, Marcus pensó en cómo la vida había cerrado el círculo. Hace 3 años, mientras conducía un viejo Civic, un millonario arrogante me humillaba,
y me preguntaba si realmente existía la justicia. Ahora estaba ayudando a reescribir las mismas leyes que protegerían a futuras víctimas de hombres como Richard Castellano. La lección que Marcus había aprendido, y ahora estaba enseñando a miles, era simple pero profunda. La mejor venganza es no hacer sufrir al enemigo. Se trata de construir una vida tan significativa, un legado tan positivo, que su maldad se vuelve irrelevante en el gran esquema de tu historia. Richard Castellano había intentado demostrar que el éxito significaba riqueza, estatus y poder sobre los demás. Marcus Thompson demostró que el verdadero éxito significa integridad, propósito e impacto positivo que trasciende la propia vida. Al final, solo uno de ellos ganó, y no era el que tenía el Ferrari rojo. Años más tarde, cuando los estudiantes de ética empresarial estudian el caso Castellano, conocen a dos hombres, uno que lo tenía todo y lo perdió todo por arrogancia, otro que lo perdió todo y lo recuperó todo mediante la integridad. La verdadera lección no es la venganza sino el carácter, porque al final del día puedes perder dinero, estatus y reputación, pero si mantienes tu integridad, siempre tendrás lo único que realmente importa, la capacidad de mirarte en el espejo y saber que sigues siendo humano, decente y justo, incluso cuando el mundo que te rodea no lo es. Y esa es una victoria que nadie, absolutamente nadie, puede arrebatarles. Si te conmovió esta historia de justicia, superación e inteligencia estratégica, no olvides suscribirte al canal, porque la vida real está llena de historias en las que el bien gana. Solo se necesita paciencia, estrategia e integridad para garantizar que se haga justicia en el momento adecuado, de la manera correcta y con las pruebas adecuadas. Y esa es la venganza más dulce que existe.